Buenas tardes para todos mis amigos y mis amigas que me acompañan todos los lunes a esta hora. Bienvenidos sean para nuestro programa de hoy. Espero que todos se encuentren bien. Dianita, qué gusto encontrarte por aquí. Voy a acomodar un poquito este teléfono. Ahora sí. Me da mucha alegría verte, que estás con nosotros hoy tempranito. Qué bueno. Espero que el fin de semana haya sido bendecido. Para nosotros fue muy bueno, muy agradable. Hicimos varias cosas de las que nos gusta hacer y nos llenaron de mucha satisfacción. Estuvimos en la iglesia, escuchamos un excelente mensaje. Luego tuvimos un potluck, una comida con todos los miembros de la iglesia. Cada quien llevó comida. Algunos hermanos donaron comida de la India, había comida del Caribe, había comida, platos de diferentes lugares deliciosos, algo del Mediterráneo también. La pasamos muy bien y hubo un momento en que yo le dije a alguien, esta reunión que tenemos era en un parque, así en una cabaña muy interesante. Y a pesar de que nos llovió un poquito, pero nosotros estábamos bajo techo y no nos mojamos. Yo le dije a alguien en algún momento, esto es un preámbulo del cielo, ya les voy a decir por qué. Porque usted oía por una parte inglés, por otra parte personas hablando español, por otra parte personas hablando portugués, y todos allí en camaradería, perritos y bebés y de todo, todos contentos, felices, compartiendo los alimentos, degustando las recetas deliciosas de muchas personas y disfrutando del momento de camaradería cristiano. Así que fue excelente, nos gustó mucho. Ayer tuvimos un día bastante tranquilo, porque pues no se puede hacer mucho, ¿verdad? A veces la salud como que se pone un poquito delicada y hay que descansar. Así que ayer fue un día para descansar y tomar las cosas un poco más suaves. Y ya estuvimos aquí tranquilitos en la casa. Espero que ustedes también hayan tenido un fin de semana bueno y que ahora al comienzo de la semana pues las energías estén renovadas y el ánimo para seguir adelante y enfrentar los desafíos y las demandas de la vida, ¿verdad? Porque todavía estamos de este lado de la eternidad, como dice mi hijo mayor, y todavía tenemos muchas cosas que realizar, planes que cumplir, propósitos, objetivos. Y Dios quiere que lo hagamos y por eso nos da la vida y las oportunidades. Lo que hay es que aprovecharlas y usar el tiempo con sabiduría. Bueno, voy a saludar aquí al principio. Acuérdense que les dije la semana pasada que a lo mejor no iba a poder saludar a todas las personas que se conectan, pero ustedes saben muy bien que en mi corazón hay mucho aprecio, hay mucha gratitud para todos aquellos que me acompañan los lunes y los que no me pueden acompañar en este momento por razones variadas. Hay también gratitud en mi corazón a los que se conectan por mi canal de YouTube, Mujer de Visión Humana, los que se han inscrito y los que comparten este mensaje, porque eso es lo más importante. No es si tenemos 300 views, 500 views, 600 views. Lo más importante es que lo vean muchas personas y los que lo vean lo disfruten y lo puedan aplicar a su experiencia personal y seguirlo compartiendo con otras personas. Bueno, vamos de inmediato a comenzar nuestro programa de hoy. Aquí está el técnico, como siempre, listo, presente, mirando cada detalle y esperando que todas las cosas funcionen para la bendición de Dios. Entonces, como es mi costumbre, les invito para que oremos
al comenzar. Buen Padre, invitamos tu presencia y la del Espíritu Santo con nosotros para que al abrir tu palabra, al estudiar de ella, al sacar las lecciones que allí hay y que tú has dejado para nuestro crecimiento espiritual, te rogamos que sensibilices nuestro ser a fin de que esa voz pueda hablar a nuestra mente y podamos entender el mensaje, podamos aplicarlo a nuestra vida personal y compartirlo con otras personas. Gracias por este momento. Bendice a todos los que habrán de participar de esta experiencia espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El personaje de hoy, otro personaje interesante, como siempre, porque todos los personajes de la Biblia son interesantes. Es una dama que pertenece al grupo de mujeres sin nombre, pero que la identificamos por su esposo. Así que siempre juntitos, como la semana pasada identificamos a Zafira, ¿se acuerdan? Zafira con Ananías. Y esta semana nuestro personaje lo vamos a identificar muy de cerca con su esposo, porque se habla más del esposo que de ella, pero evidentemente no es así, porque ella fuera una mujer que no jugó un papel protagónico en la historia, no. Tan protagónico que tenemos que recordarla y tenemos que tomar un tiempo esta tarde para estudiar de ella y aprender de ella. Creo que dije que iba a saludar y lo pasé por alto. Rosa, estás bienvenida. Joaquina, también estás bienvenida. Y ya saludé a Dianita y a todos los que se vayan anexando después, ¿ok? ¿Cuál es el nombre de esta dama? Ya les dije que no tiene su nombre. ¿Cómo la reconocemos? Por su esposo, porque es una mujer casada que tiene hijos. Y es nada más y nada menos que la esposa de Lot. Lot, el sobrino de Abraham. Ya se acuerdan, ¿verdad? Que estudiamos de Sara y estudiamos de Agar y estudiamos de Isaac y estudiamos de Rebeca y hemos estudiado de muchos miembros de la familia, pero no nos habíamos detenido a estudiar de la esposa del sobrino de Abraham. Y hoy le tocó el turno a esta dama. Era una mujer cananea, no creyente. Por supuesto que al conocer a Abraham y conocer y convivir con Abraham y su familia, ella estuvo expuesta al conocimiento del verdadero Dios. Pero no siempre el que está expuesto al conocimiento de Dios llega a desarrollar una relación profunda y personal con Dios. Y tal vez este era el caso de esta mujer. Vivía en Sodoma, una ciudad interesante que ya voy a hablar de ella con ustedes. De su apariencia personal no tenemos ninguna información, no sabemos si era una mujer elegante, bonita, hermosa, si era amorosa, si era dulce, si era gentil, pero por lo que se deduce de la historia y de las circunstancias en las que ella aparece, no pareciera que era este tipo de mujer así, tan sensible, tan dulce, tan cariñosa, ¿verdad? Más bien da la impresión de ser una mujer irreligiosa, una mujer irrespetuosa de Dios hasta cierta medida, y de una mujer un tanto egoísta y materialista. Así que vamos a ver cómo se aplican estas cualidades que no son muy bonitas a esta dama. Normalmente leía yo en uno de los comentarios que nosotras las mujeres, cuando conocemos a otra mujer, pues si nos cae bien empezamos a decir cosas buenas de ella, pero si no nos cae bien empezamos como a criticarla y a buscarle faltas. Parece que de la esposa de Lot lo que más se busca o lo que más resaltan son sus cualidades no tan buenas, ¿no es cierto? Y vamos a saber por qué. Les dije que esta mujer vivía en la ciudad de
Sodoma. Ella no siempre vivió ahí. La pregunta es, ¿y cómo llegó a vivir ahí? Bueno, para responder esa pregunta, nosotros necesitamos ir un poquito a la Biblia. Bueno, un poquito no, ir a la Biblia, que de allí es de donde sacamos toda la información, ¿no? Y darnos cuenta en el capítulo 13 del libro de Génesis, que Lot, el sobrino de Abraham, cuando Dios llamó a Abraham y le hizo la promesa que le hizo y le dio la orden, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, porque voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Y le dijo esa bendición tan grande, ese plan que Dios tenía para él. Encontramos que salió Abraham de allí con Sara, su esposa. Dice el capítulo 13 que salió de allí y que lo acompañó su sobrino Lot. Él iba con su tío y se fueron. Y en el capítulo 13 dice que Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro, y desde el Negev Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Al. En ese lugar había erigido antes un altar, y allí invocó Abraham el nombre de Dios. También Lot, dice el versículo 5, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de compañía. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Así que aquí estamos viendo un aspecto de la vida de Lot y de su esposa, que es el personaje de hoy. Ellos venían con Abraham, de la prosperidad de Abraham. Lot también había recibido bendiciones de Dios. Estaban ahora juntos. El espacio donde estaban viviendo se había hecho reducido y comenzaron a surgir algunos inconvenientes no tanto entre Lot y Abraham, sino entre los sirvientes, los empleados, los que cuidaban las posesiones de ambos. Por eso en el versículo 8 dice que así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Entonces, al ver la situación, la madurez de Abraham hace que llame a su sobrino y le diga, mira, mijo, tú has progresado mucho, Dios te ha bendecido mucho, a mí también, tú tienes ya suficiente para vivir, yo también tengo de más para vivir. Así que como empiezan a haber algunos altercados aquí entre la gente que trabaja para nosotros, y nosotros somos parientes y no queremos esta dificultad, fíjate qué sabiduría, que a veces nosotros nos volvemos cabezones y queremos estar reclamándole aún a la misma familia. Hay que tener cuidado con esto. Abraham le dice, pues mira, mijo, ven acá. Escoge tú dónde tú quieres vivir. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Así que en el versículo 10 dice que Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor es como la tierra de Egipto. Entonces Lot levantó su mirada y vio y dijo, no, de este lado esto está muy bueno. Aquí hay agua, mira qué bonito, qué precioso. Yo me voy por ese lado. O sea, esa fue una decisión basada en egoísmo, porque él solo vio cómo podía seguir aumentando su riqueza. No le importó. Posiblemente al escuchar las palabras de su tío, ¿verdad? Mijo, escoge tú, o sea, esa gentileza, esa bondad de darle a escoger y dejar que él
decidiera lo que quería. Yo no sé si Abraham, cuando vio, con la experiencia ya de un hombre como Abraham, pensó, este muchacho se le salieron los ojos. Como decía mi mamá, cuando uno se servía mucho más comida de la que se podía comer, usted como que tiene más grande el ojo que la barriga. Y eso le pasó a Lot. Él como que tuvo más grande el ojo por las riquezas que por otra cosa, porque a lo mejor hubiera tomado una decisión diferente. Pero bueno, se fue para ese lugar. Y aquí es donde yo quiero que sepan que la razón para la pregunta que yo hice, ¿cómo fue que Lot y su esposa fueron a dar a ese lugar? Es porque en ese momento ellos tomaron esa decisión de seguir hacia ese sitio. Ahora yo quiero leerles la descripción que se hace en el libro Patriarcas y Profetas, página 135, en el primer párrafo, de cómo era ese lugar. Porque hay que entender, hay que empezar. Cierra tus ojos y escucha lo que yo te voy a leer para que tú te imagines dónde vivía Lot y la señora de Lot. La más bella de las ciudades del Valle del Jordán era Sodoma. ¿La más qué? La más bella. Situada en una llanura que era como el huerto de Jehová. ¡Wow! ¡Qué comparación casi que con el jardín del Edén! Por su fertilidad y hermosura, que era como, por su fertilidad y hermosura. Por eso era comparada como el huerto del Edén. Allí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaban la palmera, el olivo y la vid, y las flores esparcían su fragancia durante todo el año. Abundantes mieses revestían los campos y muchos rebaños lanares y vacunos cubrían las colinas circundantes. O sea, había mucho ganado, había muchas ovejas. El arte y el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios y las caravanas del desierto provenían sus mercados de preciosos artículos. Con poco trabajo mental o físico, se podían satisfacer todas las necesidades de la vida y todo el año parecía una larga serie de festividades. Esto era un paraíso terrenal. Esto era una belleza. Yo vivo aquí en un pueblito de Carolina del Norte llamado Willow Spring. Estamos rodeados de vegetación, estamos rodeados. Bueno, ya han ido quitando las tierras en las que sembraban hace 15 años cuando vinimos aquí y han ido convirtiendo muchas viviendas porque la gente quiere salir de las grandes ciudades para venirse a los lugares más tranquilos, ¿verdad? Pero yo vivo aquí en este lugar y los hijos míos dicen que cuando yo hablo de este lugar pareciera que yo estuviera hablando de una pequeña porción del cielo. Bueno, pues no nada que comparar con el cielo, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido a la mente, dice la Biblia, son las que Dios tiene preparadas para nosotros en el cielo. Pero yo hablo de este lugar tan lindo, con tantos árboles, tantos animalitos y pájaros y todos, y mis hijos dicen que yo estuviera como describiendo un pequeño lugar del cielo. Pero Sodoma era algo comparado con el huerto de Jehová. Fíjate todas las cosas tan lindas y bellas que había en ese lugar. Con razón, Lot y la señora se fueron a vivir a ese lugar. Entonces, allí donde están, date cuenta que están disfrutando de una condición económica tremenda y de una situación social, cultural, en un ambiente propicio para eso. Yo quiero que tú sepas que las cualidades de la esposa de Lot
hicieron posible que éste se separara de su tío y se fuera para allá. Lo que quiere decir que esta no era una mujer de muy buenos sentimientos, porque ella fue la causante, o por lo menos la instigante de que vámonos de aquí, porque ya está bueno de estar aquí, vamos a buscar nuestra independencia, vámonos a otro lugar. Y por supuesto, cuando llegaron a ese lugar, ella quedó encantada con el ambiente que allí se vivía. Allí tuvo hijos y todos estaban muy bien ubicados. Vamos a darnos cuenta y vamos a deducir por algunas palabras que vamos a leer ahora en el capítulo que vamos a estudiar, que es el capítulo 19, donde se habla específicamente, perdón, 17, ¿no? Donde... No, 19, donde se habla específicamente y se menciona a la esposa de Lot. Nos vamos a dar cuenta que varios de sus hijos estaban allí y habían personas que ellos amaban y se preocupaban por ellos cuando surgió la situación que nos presenta el capítulo. Así que en este entorno vamos al capítulo 19 para ver. A pesar de que Sodoma era una ciudad tan preciosa, tan próspera, también era una ciudad, como surge hoy día, que la mayoría de esas ciudades así, es un antro de corrupción, de perdición, de vicio y de toda clase de maldad, como nosotros sabemos que donde quiera que los seres humanos pecadores viven, abundan todas esas cosas. Dios, al ver el desastre tan grande que había en ese lugar, tomó la decisión de destruirla. Ahora, para que Dios tomara la decisión de destruirla, tenía que haber sido algo bien grande, porque tú te acuerdas que lo mismo hizo ¿con qué? Con el tiempo de Noé, que el Señor destruyó a aquella generación por lo mala que era. Así que la maldad siguió proliferando a pesar de que había pasado tantos años. Y llegamos a otra circunstancia en la que el Señor dice, esto ya no puede más, ya es suficiente. ¿No te parecen estas palabritas como muy parecidas a la época en la que estamos viviendo? Que cuando tú miras las cosas, ayer yo quedé aterrada con las noticias, con las celebraciones públicas que se hicieron en muchas ciudades de este país y de otros países. Lo que se estaba celebrando, lo que se estaba festejando con tanta alegría y con tanta euforia. No voy a discutir de eso, pero la verdad es que mi corazón se sintió muy triste ante una celebración de esa índole. Y el Señor había decidido destruirla. Sodoma y sus alrededores, Gomorra y aún Zoar, que era una ciudad chiquitita, pero también donde había maldad. Pero Sodoma y Gomorra tenían que desaparecer porque ya la maldad había subido a donde el Señor y ya no se podía soportar más. A Dios le dolía ver que los seres humanos se comportaran de esa manera. Así que envió, fíjate que Dios no hace nada sin primero advertir. Qué grandeza, qué amor, qué gracia, qué misericordia la de este Dios que nosotros creemos. Mandó unos ángeles a hablar con Abraham y le propuso y le desarrolló a Abraham o le contó a Abraham lo que iba a hacer. Al principio mejor no le digo nada, pero después, pero ¿cómo no le voy a decir? Y le contó y todo. Y Abraham, y si tú quieres leer eso, tú en el versículo 10, en el capítulo 18 tú lo puedes leer porque hay una conversación bien interesante de Abraham con estos dos ángeles que el Señor manda, estos dos mensajeros. Y cómo Abraham interviene. Y tú te preguntas, bueno, ¿y por qué interviene? Pues porque sabía que su sobrino con sus hijos y su esposa y toda su familita estaban allí. Y el Señor no quería que se destruyera, pensaba en él, pensaba en su hogar, en su bienestar, ¿no es cierto? Así que tú puedes leer ese diálogo
Pero sabes que a la final el Señor le dijo, mira, si hubieran 5 o 10 nada más, yo por amor a esos no los iba a destruir. Y yo creo que eso fue un poquito de tranquilidad para Abraham. Pero los dos ángeles que estaban allí se fueron a cumplir la misión que el Señor le había dado. Y allí entramos al capítulo 19. Caía la tarde, dice el versículo 1 del capítulo 19. Cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. ¿Venían de dónde? Venían de donde Abraham. Seguramente no estaban tan cerca y les tomó mucho tiempo en viajar de allá para acá, de manera que cuando llegaron aquí a Sodoma ya estaba cayendo la tarde. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad y al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Interesante. Vamos a discutir un poquito esto. Vamos a tomar unos minutos para esto. Resulta que Lot está a la puerta de la ciudad, lo que quiere decir que su casa, que se había construido ahí, posiblemente muy cómoda y con todo lo que él y su esposa anhelaban tener para sus hijos, él estaba allí sentadito y se dio cuenta que llegaron estos dos forasteros. Eran dos personas que no se parecían a las de allí. Él conocía a la gente de allí, tenía transacciones comerciales con ellos y conocía muy bien, tenía tiempo viviendo en ese lugar. Así que cuando los ve, los saluda y les ofrece hospedaje. ¿Por qué hace esto? Porque él había aprendido de su tío, y ustedes pueden leer en los capítulos anteriores, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que Abraham era un hombre así, muy hospedador. Le gustaba recibir la gente en su casa. Tenía un corazón amplio, benévolo para compartir. Y Lot sabía los peligros de esta ciudad, no queriendo entrar en componendas o en detalles con estos hombres. Mire, señor, ustedes no se pueden quedar aquí, esto es muy malo, aquí la gente son así. No, él no iba a desacreditar la ciudad, simplemente les estaba ofreciendo la seguridad de su hogar. Y le invita a venir a su casa, pero los hombres se niegan a aceptar esa invitación. Dice que no, y entonces Lot les insiste, no queriendo advertirles de los peligros, sino más bien tratando de convencerlos de esto. ¿Por qué los hombres se niegan? Porque los hombres querían saber cuán sincera era la invitación de Lot para ellos. Querían saber hasta dónde Lot había llegado a ser influenciado por las malas situaciones y compañías que habían alrededor de él. Y por eso ellos se niegan al principio, pero una vez que él les insiste, él les dice, no, vengan. Y entonces ellos aceptan. Y hay una partecita allí que leyendo yo en algunos de los libros que busco información me pareció muy curiosa, porque dice en el versículo 3 que allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Y la persona, el comentario en ese libro decía, señora, fotocopien esto en un papel bien grande y pónganlo en la puerta de la cocina para que su esposo lo vea. ¿Por qué? Porque que dice que fue Lot el que cocinó, no la señora. Fue Lot el que les preparó comida, así que yo no lo hice, no escribí el letrerito, ¿saben por qué? Porque yo de vez en cuando le digo aquí al técnico, amor, ¿por qué no te preparas un arrocito? Y él se va contento y feliz a la cocina y hace un arrocito y déjenme decirles que le queda de lo mejor. Hasta me ha ido insistiendo en que poco a poco le enseñe a cocinar más. Así que señora, el letrerito de que Lot le preparó de comer a los ángeles, muéstreselo a su esposo o háblele de este video para que su esposo se entusiasme, tal vez en aprender a preparar algo de comida. Pero bueno,
Los hombres llegaron, estuvieron allí, se lavaron los pies, comieron y estuvieron con él. Y entonces se desata, según sigue el capítulo diciéndolo, una situación sumamente difícil. ¿A qué iban estos dos hombres? Estos hombres iban determinados a ser los emisarios de la destrucción que Dios iba a hacer sobre esta ciudad. Pero estaban encomendados para hacer una advertencia a Lot, a su esposa y a su familia. Ellos tenían que cumplir con eso, pero antes de eso, fíjate que en el versículo 4 dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Job y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera. Queremos acostarnos con ellos. ¿Qué clase de relación era la que buscaban estos hombres? ¿Qué clase de ambiente era la que había en esta sociedad? ¿Qué clase de prácticas se veían allí? ¿Te suenan muy familiares a las que hoy se pregonan con tanta libertad y se ponderan con tanta alegría en muchas partes del mundo? Con razón te dije que ayer me sentí muy triste al ver algunas celebraciones que no se ajustan a la voluntad de Dios. Muy bien, entonces se sucede esta situación y estos hombres, fíjate que dice hombres jóvenes y adultos y viejos, vinieron con esta intención de violentar, de dañar, de actuar, de maltratar, de hacer cosas que eran en contra de la voluntad de Dios, contra el hogar de Lot. Pero estos hombres que estaban allí actuaron de inmediato. Y yo me imagino que Lot y su esposa quedarían espantados. Primero, al ver el tumulto, la violencia, el escándalo. Y segundo, al ver con la misma rapidez con la que estos dos hombres que acababan de comer con ellos, que yo no sé si ya se habían lavado los platos sucios de la cena o qué, pero ya estaban listos para acostarse y de inmediato estos hombres actuaron de una forma tal que agarraron a Lot, lo metieron hacia adentro y esparcieron una luz tan fuerte que dejaron medio cegados a esas personas y no encontraban la puerta, no sabían qué hacer y hubo tanta confusión que no se pudo lograr el objetivo por el cual estos hombres habían venido a esta casa. Pero ahora los que están dentro de la casa, Lot, su mujer y las dos hijas están viendo la situación, están viendo que los que estamos aquí, están aquí con nosotros, no son cualquier persona. Y la Biblia no dice qué estaba pensando esta señora, pero yo me imagino que ella tenía que haber dicho, espérate, estos hombres que mi marido trajo aquí, estos hombres no son cualquier tipo de persona. Mira cómo dejaron a esos hombres con esa luz tan terrible, cegados. E inmediatamente estos hombres comienzan a explicarle a ella, a su marido y a sus hijas qué es lo que ellos han venido a hacer y qué es lo que va a pasar. Les digo que vamos a buscar en los versículos del versículo, vamos a leer versículo 10, ¿ok? Vamos a leer desde el 10. Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot: ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, tus hijos, tus hijas y a todos los que te pertenezcan. Esta es una referencia que varios comentadores dicen que no solamente convivían allí con Lot y su esposa, estas dos hijas. Estas eran las dos que estaban en su casa y que estaban comprometidas. Pero tenía otros hijos ya casados que convivían en la ciudad. Por eso le dice los dos ángeles que saquen a
todos los que te pertenezcan, o sea, todos los que sean de tu familia, posiblemente a todos tus hijos casados, tus yernos, tus nueras, tus nietos, los demás que convivían allí. Porque vamos a destruir la ciudad. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot se queda espantado. ¿Y qué hace? La Biblia no dice qué pasó con la señora, pero esta tenía que haber estado sumamente espantada. Ella está escuchando lo que están diciendo los dos hombres que están allí. Y no creo que ella ha dudado de las palabras de estos hombres por lo que está viendo ella misma allí. Pero no dice la Biblia si ella se manifestó de alguna manera o no. Tiene que haber estado muy sorprendida. Dice el versículo 14, Lot salió para hablar con sus futuros yernos, o sea, los que se iban a casar con las dos hijas que estaban allí, y me imagino que con los demás, con las que estaban comprometidas con sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando, así que al amanecer los ángeles le insistieron con Lot y le dijeron, apúrate. No le creyeron a Lot. Inclusive la señora estaría todavía pensando, bueno, ¿esto fue un sueño o qué es esto? Pero están diciendo que vienen a destruir, que esta tierra, que esta ciudad va a ser destruida. Esto será verdad. Y sigue diciendo en el versículo 15, apúrate. Llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. El versículo 16 plantea una acción que yo cada vez que leo esta historia me pregunto, ¿por qué los seres humanos siempre andamos como poniendo en tela de juicio las cosas que Dios ha dicho y tratando como de argumentar o de sacarle punta a las cosas cuando no hay punta que sacar? Dice el versículo 16, como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y los sacaron de la ciudad. Oye, estás viendo, el Señor te ha advertido lo que va a pasar y todavía te pones como... ¿Saben que en un comentario escuché que una de las razones por las que la esposa de Lot no actuó con la prontitud con la que debió haber actuado ante esta circunstancia fue porque al ella ver que su marido titubeó, pues diría, pues a lo mejor esto no va a pasar, o quién sabe, no entiendo, míralo, yo no lo veo que esté como tan seguro de que esto lo van a destruir y lo vamos a perder todo por lo que hemos trabajado. Dice el versículo 17, cuando ya nos habían sacado de la ciudad, uno de los dos ángeles le dijo, y si tú tienes con qué subrayar tu Biblia, si la tienes abierta como yo, en el capítulo 19, y si no lo puedes subrayar después, subraya estas palabras que hay aquí, porque fueron 3 mandatos inminentes que había que entender y actuar. Escápate, hay otras versiones que dicen huye, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcan. 3 acciones. ¿Solo las escuchó Lot? No. La escuchó su esposa y la escucharon sus hijas también. Huye, escápate. No mires atrás. Ahí lo tienes. No te detengas. 3 órdenes específicas
que requerían acción. ¿Qué pasó? ¿Lo iban a hacer o no? Pensaron, ¿vale la pena? ¿Había que seguir titubeando? Es interesante, y yo lo tengo aquí anotado, que nosotros nos podemos dar cuenta que este mensaje, estas 3 acciones, tuvieron vigencia para esa familia allí, pero también tienen vigencia para nosotros hoy. Huye. ¿Huye de qué? Escápate de qué. No mires hacia atrás, no mires hacia dónde. No te detengas, porque eso dice allí. No te detengas. Eso es aplicable para nosotros hoy también. Huye de qué? Huye de toda esta mundanalidad que ha circundado el mundo, la iglesia, el pueblo de Dios. Es un llamado a huir de esos ambientes. Mis queridos hermanos, no estoy hablando de mudarse, no estoy hablando de nada, porque tú puedes vivir en un campo y estar en ese campo metido en cosas que no tienes que estar y necesitas huir de eso a pesar de que estás en un campo. No estoy hablando del entorno solamente físico, a pesar de que aquí había que salir, había que huir de esta ciudad. Pero nosotros tenemos que huir de muchas cosas, no importa dónde vivamos, porque es inminente que muchas de las cosas que nos rodean nos están atando. No mires atrás, no mires a lo que tienes que dejar para ser fiel, no mires a lo que pasó en tu pasado, muévete hacia el futuro con Dios, no mires lo que estás dejando. Mucha gente dice, no, es que yo antes de ser cristiano, yo es que antes de bautizarme, yo antes de entregarle mi vida al Señor, a mí me iba mejor. Fíjese que cuando yo vivía en borrachera, mi señora nunca peleaba conmigo, o esto o lo otro. ¿Cómo vamos a comparar las cosas de antes, diciendo que eran mejores? Nos parecemos al pueblo de Israel cuando vivíamos con la olla de Egipto. O sea, preferían la esclavitud a la libertad en Cristo y poder disfrutar de las cosas que Dios les estaba dando. Así estamos nosotros muchas veces. No estamos mirando atrás a lo que hay que dejar, a lo que no se puede hacer, a lo que no te puedes comer, a lo que no puedes comprar. No. No te detengas. Si hay una acción que tomar en favor de la salvación, tómala ya. No esperes para nada. ¿Por qué la esposa de Lot, que escuchó eso, titubeó? ¿Por qué? Dice el relato en el versículo 22, que después que Lot empezó, no, mira, yo no quiero ir para allá, déjame ir a un pueblito más chiquito. El versículo 22 dice que el ángel le dijo, ok, está bien, vete donde tú quieras, pero date prisa y huye de una vez. Y el versículo 26 dice que cuando iban huyendo Lot, su esposa y sus hijas hacia ese lugar donde ellos pidieron irse, la esposa miró hacia atrás, dice el versículo 26. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Esa es la frase que mayormente se dice, porque es la mayor referencia que tenemos de ella. Solo hay 2, allí en este versículo y en Lucas 17, versículo 36. En Lucas 17, 32, vamos para allá. Dice el Señor lo siguiente, Lucas 17, 32. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. ¿Te acuerdas que te hice mención de la destrucción que Dios hizo allá? Pero ahora vamos al tiempo de Lot y de su esposa. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot.
Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Entonces el Señor está describiendo un ambiente como el que se vivía cuando Noé, como el que se vivía cuando Lot, y yo te digo a ti, aplícalo como se vive hoy donde vivimos tú y yo. ¿Y qué dice el versículo 32? Acuérdense de la esposa de Lot, porque nosotros los que vivimos en esta época en un ambiente muy similar, nos tenemos que acordar de la esposa de Lot. ¿Por qué? Porque las circunstancias son las mismas. Cuidados, si peores. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros? Que el Señor Jesús, cuando estuvo acá, dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de la que se convirtió en una estatua de sal. Yo tengo aquí en mis conclusiones varias cosas. ¿Por qué hay que acordarse? ¿Por qué Jesús nos invita a acordarnos de la mujer de Dios, de Lot? Nuestros tiempos son muy parecidos, lo he repetido varias veces. Porque tenemos que acordarnos porque hay algunos que desean salvarse con el corazón dividido. Hay unos que quieren un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Que quieren complacer y disfrutar de ciertas cosas de la vida mundanal, pero también un poquito de las bendiciones de Dios. Acuérdate de la mujer de Lot. Cuando querramos amar las cosas mundanales más que las cosas espirituales. No puedes amar nada más ni a hijos, ni a casa, ni a nada de eso, más que a Dios. ¿Por qué tenemos que acordarnos de la mujer de Lot? Porque su corazón estaba lleno de vanidad y creía o le importaba más las cosas terrenales que la salvación. Miró para atrás porque ella no podía concebir que todo lo que ella disfrutaba, todo lo que tenía, las amistades que tenía allá, la comodidad de su casa, los adornos, lo que había comprado. ¿Sabes que mucha gente no va a los cultos de la iglesia porque se quedan cuidando la casa, porque tienen miedo que se le metan los ladrones? Porque, o sea, cuando nosotros anteponemos las cosas materiales a los beneficios espirituales, a nosotros se nos tiene que acordar de la mujer de Lot, perdón. Acuérdate de la mujer de Lot, porque las cosas materiales nunca pueden ser más importantes que las espirituales. Tenemos que acordarnos de ella cuando creemos que podemos controlar todas las influencias mundanales por nuestra cuenta y nos vamos acercando a las cosas que son pecaminosas. Lot fue poniendo, dice el versículo al principio, que fue poniendo sus tiendas más cerca, más cerca, más cerca de Sodoma hasta que se fue a vivir a la puerta. Y cada vez que nosotros vamos dejando las cosas espirituales y nos vamos envolviendo más en las cosas materiales, nosotros nos tenemos que acordar de la mujer de Lot, porque ella sabía que su esposo estaba en un medio, y sus hijos también, todos, y ella inclusive, en un medio muy corrupto. Pero hasta le estaba gustando eso y hasta pensaba, bueno, yo creo que podemos tener un poquito de control, no vamos a ir hasta más allá. Y eso piensa mucha gente hoy día. Yo puedo controlar mi vida, yo puedo decidir, no importa, yo voy a saber cómo escoger en el momento preciso. Ella nunca pensó que esa ciudad iba a ser destruida. Y déjame decirte, como no lo pensó, no se desprendió de nada. Hasta el último momento tuvo que voltear para mirar, porque su corazón estaba ya en la destrucción y no en lo que Dios le ofrecía para la salvación. Y hay que acordarse de la mujer de Lot para no juntarte con los que no tienen valores iguales que los tuyos. ¿Sabes que este muchacho cometió un error casándose con una mujer que no tenía los mismos principios que tenía él? Pero ya se había casado. Hay que tener mucho cuidado con quién nos juntamos y en qué estamos.
Para finalizar, quiero decirte que la esposa de Lot se convirtió en sal y ella no, en ese pilar de sal o lo que sea, cuando uno va por esas tierras por allá cerca del Mar Muerto, algunos dicen, mire, aquello que se ve allá, es la mujer de Lot. Bueno, ya de eso ni se sabe si queda algo o no queda, pero eso no es lo importante. Esa mujer se convirtió, dice la Biblia, en ese pilar de sal, porque te quiero decir una cosa, que no es lo importante que se haya convertido en eso. Lo importante es que cada vez que pensamos en eso, nos tenemos que acordar que ella representa un santuario a la incredulidad. Eso es lo que representa la mujer de Lot. No creer en el plan de Dios para la vida y siempre estar pensando que podemos juntar lo del mundo con lo espiritual. Y eso así no funciona. Corazones divididos no sirven para Dios. Esa mujer fue advertida y aunque fue advertida, no tomó una decisión por su propia voluntad. Los ángeles la tomaron por la mano, la forzaron a salir, pero hay una cosa que no la pudieron forzar, a desear salvarse. Por eso miró para atrás. ¿Cuál es nuestra decisión hoy? Es asunto de decisión. Para ella fue un asunto de decisión. Y también para ti y para mí es un asunto de decisión. Huir, no mirar hacia atrás y no detenernos ante las cosas de este mundo. Porque la destrucción viene. A Sodoma y a Gomorra le llegó y a esta tierra también le llegará. Pero tú y yo nos podemos salvar y decidir por la salvación. Oremos. Señor, cuando estudiamos esta historia, nos conmueve ver cómo tú le diste una oportunidad a esta mujer, una oportunidad a este hombre, una oportunidad a estas muchachas para que se salvaran. Y a pesar de eso, Señor, dudaron, desconfiaron y no tomaron las mejores decisiones. Pero hoy nosotros podemos estudiar esta historia y reflexionar. Y cuando tú dices, acuérdense de la mujer de Lot, es porque tú quieres que tomemos decisiones correctas para salvación. Tú no nos obligas, nos tomas de la mano, nos muestras el camino, pero ahora somos nosotros los que decidimos caminar por él o simplemente volver atrás. Que eso no sea nuestra experiencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos y amigas, por estar conmigo en esta tarde. Dios nos bendiga, Dios nos acompañe. Los quiero mucho, una feliz semana y hasta el lunes próximo si Dios nos da vida y salud. Un abrazo grande.